¿Viste? Bien, mira. Mira. Es una clase mía de anatomía. Mira. Entonces, por ejemplo, articulación esternoclavicular. ¿Estamos? Lo más importante va a ser el tipo de articulación. Chao. Fíjate, por un lado tenés el tipo de articulación. La esternoclavicular es una articulación de tipo celar. ¿Estamos? En donde vamos a ver, por un lado, una carilla que pertenece a la clavícula, la cual es convexa en sentido vertical y cóncava en sentido anteroposterior. ¿Estamos? Estos detalles, por ejemplo, son los que necesitas ver. Después, por otro lado, la escotadura clavicular del esternón es una superficie a la inversa. Es cóncava en sentido vertical y convexa en sentido anteroposterior. Si vos miras desde arriba, la clavícula la clavícula sería así y el esternón sería así. Es clavícula y esto es esternón. ¿Estamos? Bien. Después, eh, entre ambas superficies, como no se adaptan correctamente, existe un disco articular. ¿Estamos? El disco articular es una estructura que se extiende desde la clavícula hacia el primer cartílago costal. Nosotros aquí abajo tenemos el primer cartílago costal y el disco hace esto. Viene desde acá arriba, viene desde acá arriba hasta aquí abajo. La función del disco es mejorar la congruencia articular. ¿Estamos? Entonces, por un lado tenés eso. Por otro lado vas a ver los medios de unión. ¿Estamos? Que serían, por un lado la cápsula articular y por otro lado los ligamentos. En relación a los ligamentos, básicamente son cuatro: anterior, posterior, superior e inferior. Se conocen como ligamentos externo-claviculares. Estamos, los que serían anterior, posterior y superior. Estos se conocen directamente como ligamentos externo-claviculares. Ahora bien, el ligamento superior consta de dos fascículos. Una porción profunda, que es el ligamento externo-clavicular propiamente dicho. Estamos, el superior tiene una porción profunda, que es el externo-clavicular propiamente dicho. Estamos. Y por otro lado, la porción superficial, que es el ligamento interclavicular, que es el que te muestra acá. ¿Estamos? Este es el interclavicular, va de un lado al otro. Exactamente. El ligamento esternoclavicular anterior refuerza anteriormente, el postero, o sea, el esternoclavicular posterior lo refuerza posteriormente, este hacia arriba, y después tenemos el ligamento costoclavicular, que se extiende justamente entre el primer cartílago costal y la clavícula. Vamos, el extremo medial de la clavícula. Y eso es lo que hace es reforzar inferiormente. Refuerza inferiormente. Por ejemplo, si la clavícula se va hacia arriba, impide que se luxe justamente. ¿Estamos? Bien. Eso es un repaso articular de lo que sería la esternoclavicular. ¿Estamos? Ahora, algo muy importante, por ejemplo, que yo no te mencioné acá, que se debería mencionar, es la dirección que tiene la clavícula. ¿Estamos?
La clavícula, si vos la mirás desde adelante y desde arriba, vamos a agregar una imagen. Este y este. Fíjate en los distintos planos. Esto se debería, por ejemplo, agregar antes o mencionar cuando se habla de la clavícula en superficies articulares. Esto es un plano frontal, esto es un plano sagital y esto es un plano transversal. En un plano frontal podemos ver que la clavícula se dirige de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Esta la clavícula desciende. Incluso su superficie articular external está en la parte anteroinferior del extremo external. Es algo, por ejemplo, medianamente relevante. Después, en una vista de perfil o en un plano sagital, la clavícula se dirige hacia adelante y hacia abajo. Y en un plano transversal, o sea, una vista desde arriba, la clavícula se está dirigiendo hacia adentro y hacia adelante. Entonces podemos ver que la clavícula se dirige hacia anterior, hacia inferior, ¿estamos? Y hacia medial, lógicamente. Esta es la dirección de la clavícula. ¿Estamos? Esta sería la dirección de la clavícula. Ahora, muy importante también mencionar que presenta una forma de S itálica. Presenta una forma de S itálica en donde sus 2/3 mediales son convexos anteriormente y su tercio lateral es cóncavo anteriormente. ¿Vamos? Eso, por ejemplo, se debería mencionar. Bien. Sería en los movimientos de hombro. Eso es importante para los movimientos de hombro. Así es. Bien. Ahora, por otro lado, tenemos la articulación acromioclavicular. Por otro lado, tenemos la articulación acromioclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación de tipo sinovial, diartrosis, plana, que justamente está tallada en bisel, ¿no es cierto? Es lo que se ve acá. Nosotros vemos la superficie acromial por un lado, tallada en bisel, la expensa de la cara superior, y por otro lado vamos a ver la superficie clavicular. Exactamente, la inversa. Las dos superficies articulares son planas y elípticas, o sea, si vos mirás la superficie articular es más o menos así. Tenemos una superficie plana y elíptica. Estamos, que justamente la clavicular es la que se apoya sobre la acromial. Después vas a ver lo que sería en cuanto a superficie a medios de unión. Por un lado tenés la cápsula articular que se inserta en el contorno de las superficies articulares. Estamos, no hay mucha ciencia con eso. Y después tenés ligamento acromioclavicular superior, estamos, que es un refuerzo superior, que justamente lo que hace es impedir que la clavícula se luxe hacia arriba. Y por otro lado, otro refuerzo sería el ligamento coracoclavicular, con sus dos fascículos, el trapezoide y el conoide. Estamos, ambos clavículos se extienden, ambos ligamentos se extienden desde la apófisis coracoides hasta en la parte lateral de la cara inferior de la clavícula. O sea, son ligamentos que acá
estarían así. O acá tenés la apófisis coracoides y los ligamentos están acá. Entonces, en cuanto a fuerzas, lo que hacen estos ligamentos es justamente llevar, claro, lleva la clavícula hacia abajo. ¿Estamos? De igual manera, cuando hay luxación, probablemente se puedan llegar a romper. Cuando esto sale de igual manera hacia arriba por una fuerza, estamos, un golpe brusco, por ejemplo, igual van a dejar que se luxe. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como articulación escápulo-torácica. Por ahí es la más mencionable o destacable. Escápulo-torácica y la subdeltoide. La subdeltoide, mucho no hay que mencionar, es una bolsa serosa. Está formada de la deltoidea. La deltoidea es entre el deltoides, el húmero y lo que sería el supraespinoso. Estamos, ahí está. Es la subdeltoidea, es el número 7. ¿Estamos? Lo que permite es el deslizamiento de estas estructuras. Ahora, por otro lado, tenés la escápula torácica. La escápula torácica está compuesta por dos bolsas serosas. Tiene dos bolsas serosas. Por un lado, vas a ver una bolsa serosa que se conoce como homocerrática. Porque justamente está exactamente, vos tenés la escápula, acá adelante tenés al subescapular, eso sería el subescapular, y después por delante aparece el serrato. Y ahí en el medio aparece esta bolsa serosa. Esta sería la bolsa serosa homocerrática. Y después tenés la toracocerrática. Exactamente, el número 2 tendría la toracocerrática. Vos tenés el tórax, están las costillas, y justamente aquí en el medio, entre el serrato, este sería el serrato, ¿no? Sería el serrato anterior. Entre el serrato y las costillas aparece la otra bolsa serosa. Vamos que es la toracocerrática. ¿Estamos? Bien. Y por último, ya hablando del complejo articular del hombro, tenemos la articulación glenumeral. Tenemos la articulación glenumeral. La glenumeral es una articulación de tipo esferoidea, es una articulación de tipo sinovial de artrosis esferoidea, en donde como superficies articulares vemos a la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es una superficie articular convexa, representa un tercio segmento de esfera, y algo muy importante es que se orienta en sentido medial, superior y ligeramente posterior. ¿Estamos? O sea, es las direcciones en sí que presenta la cabeza del húmero. Si lo miras desde arriba, por ejemplo, la imagen que veíamos hoy, bueno, esto no nos va a servir. Por ejemplo, la imagen que veíamos hoy, si nos miramos desde aquí, la cabeza del húmero está en dirección posterior. Hacia adentro
Estamos, y bueno, hacia arriba. Y por otro lado, la cavidad glenoidea de la escápula, que es una superficie articular ligeramente cóncava, estamos, se orienta hacia afuera y hacia adelante y ligeramente hacia arriba. O sea, si nosotros vemos de perfil, la cavidad glenoidea está como ligeramente mirando más hacia arriba. Y cabe destacar que es mucho menos extensa que la cabeza del húmero. Por lo tanto, se necesita un extra, una superficie articular extra, que justamente amplíe esa superficie articular. Estamos en la cavidad glenoidea, que es el rodete glenoide. Esta estructura fibrocartilaginosa que presenta tres caras. Una cara periférica que sirve para inserción capsular. Una cara adherente que es la que se apoya o se adhiere en gran medida a la cavidad glenoide. Y por otro lado, una cara articular. Por otro lado, una cara articular. Estamos que es la que justamente amplía la superficie articular. Ajá. Anda a lo que hicimos recién, glenumeral. ¿Estamos? Exactamente. Ojo igual, porque por ejemplo, la que le gusta diferenciar así es a la profe Yedro. La profe Yedro te dice hombro y es glenumeral. ¿Estamos? Después los otros te pueden decir hombro y capaz en referencia al complejo articular o a la glenumeral. Vos decirle, bueno, lo que podés hacer es diferenciar de última en el momento. Si no sabes para dónde tirar, no sabes cómo encarar el tema, decir, bueno, el complejo articular del hombro está compuesto por la articulación glenumeral, como un gran centro, y por otro lado por la cintura escapular, en donde tenés la esternoclavicular, la acromioclavicular y la escápula torácica. Sobre todo la escápula torácica por ahí es más relevante que la subdeltoidea. ¿Deberías nombrar la subdeltoidea? Sí. Entonces ahí tenés eso, por dos lados. Estamos diferenciadas esas dos partes. Y a partir de ahí, bueno, el profe te va a decir bien o te va a decir, bueno, no, solo hablame de la glenumeral. ¿Estamos? Y si no te dice nada, vos tenés que empezar a hablar de todas. ¿Estamos? Así como medianamente te lo mostraba recién. Es un repaso articular. Psico, por ejemplo, te diría, si ve que te explayas mucho en anatomía, ¿estamos? Te va a decir, hablame de la biomecánica. ¿Estamos? Te va a decir, bueno, no, vamos a la parte mecánica. Entonces ahí vos le decís, bueno, la articulación, vamos con glenumeral, por ejemplo. Vamos con glenumeral. La glenumeral se mueve en todos los ejes y en todos los planos. ¿Estamos? Se mueve a través del eje sagital, realizando abducción-aducción, en relación al eje transversal, realizando flexión-extensión, y en relación al eje vertical del húmero, realizando las rotaciones longitudinales. Vamos a las rotaciones externa e interna. Ahí te va a decir, bueno, muy bien. ¿Qué más? Y ahí, ahí puedes empezar tranquilamente hablando de los movimientos. ¿Estamos? Ahí puedes empezar tranquilamente hablando de los movimientos. Está buscando dónde tenía los movimientos. Lo de amplitud. No, este es un quilombo esto. Bien. Entonces, fíjate. Ahí tenemos los distintos movimientos. En relación al eje transversal, veíamos los movimientos de flexión-extensión. Vamos. La extensión es directamente de 50 grados, pero la flexión alcanza directamente los 180 grados si es que medimos al miembro superior. Esto, por ejemplo, lo podrías explicar y vas por el camino, digamos.
la glenumeral hace 180 grados si uno mide el miembro superior en relación al tronco. ¿Estamos? Eso sería 180 grados. Como complejo articular. ¿Estamos? O bien, en realidad, la glenumeral no realiza más que 90 grados. ¿Estamos? Y es un ángulo que se mide entre la escápula y el húmero. ¿Estamos? O sea, vos los 90 grados los obtenés porque viste que la escápula se inclinó. ¿Estamos? Y el húmero en general quedó así. Entonces vos sacás este ángulo y este ángulo es de 90 grados. ¿Estamos? O sea, medís el ángulo inferior con esta estructura y eso te da 90 grados. Te podría entrar directamente desde acá a ese tema, sin que te explayes por todo lo otro. Eso por lo general depende, o sea, vas de final en final, son distintos. Algunos, por ejemplo, Psico te va a dejar que vos hables. ¿Estamos? A no ser que quiera. Si arrancaste muy bien, si la primera parte arrancaste bien, tipo diciendo así, yendo a lugares específicos e importantes, acá te puede decir tranquilamente, bueno, explícame esos 90 grados, cómo se da. O por qué uno es 180, pero en realidad es 90. Y ahí tenés que hablar de ritmo escapulohumeral directamente. Este ritmo armónico y sincrónico en el cual los movimientos de la glenumeral están acompañados por los de la cintura escapular e incluso el tronco. Y ahí se observa que al inicio, o en gran parte del inicio del movimiento, estamos en la primera parte del movimiento, se observa que cada dos movimientos de la glenumeral, uno corresponde a la cintura escapular. Es decir, por ejemplo, si nosotros en relación al tronco vemos que el brazo se levanta hasta los 90 grados, o sea, el miembro superior, estamos hasta los 90 grados. De esos 90 grados, en realidad, dos partes corresponden al miembro superior, a lo que sería la glenumeral, específicamente, y la otra parte, el otro tercio, corresponde a la cintura escapular. Entonces yo veo que la cintura escapular realizó 30 grados y la glenumeral realizó 60. ¿Estamos? Eso es en parte el ritmo escapulohumeral. Ahora bien, por encima ya de los 90 o de los 100 grados, estamos por encima de los 90 o de los 100 grados, aquí, se va a observar que ya empieza a actuar el tronco. Si hablamos de una flexión, se empiezan a producir movimientos de extensión a nivel de la columna vertebral. ¿Estamos? Se ve cómo se contraen los paravertebrales. ¿Estamos? Y la columna empieza a realizar este ligero movimiento de extensión. ¿Estamos? Entonces ya se pierde esta asociación 2-1 de lo que sería la cintura escapular con la glenumeral. ¿Estamos? Y de esa manera, si miramos el final del movimiento, en donde tenemos al tronco y a la glenumeral, por otro lado, bien arriba, medimos esto, son 180 grados. Ahora, de estos 180 grados, la glenumeral realizó 90, la cintura escapular realizó 60 y el tronco realizó 30. Estamos, o sea, el tronco aportó 30 grados para que esta pueda elevarse hasta los 90. ¿Estamos? Entonces, y ahí vas directamente al ritmo escapulohumeral. Ahora, lo que yo te expliqué, por ejemplo, es ritmo escapulohumeral sin detalles. ¿Estamos? Ahí te puedo decir, bueno, y cómo se va desglosando. Tipo, si vos te frenás acá, te puede preguntar o te va a decir, bueno, ¿qué más? Entonces voy a decir, bueno, vamos a observar que la glenumeral, cuando sobrepasa los 90 grados en relación al tronco, estamos, el húmero, el tubérculo
tubérculo mayor del húmero chocaría con el acromión. Entonces, a partir de allí empiezan a suceder distintos sucesos, o sea, empiezan a pasar distintas cosas. Por un lado, el húmero rota de manera automática para retardar ese choque. Después, por otro lado, el acromión empieza a elevarse y ahí es donde empezamos a hablar directamente de cintura escapular. La escápula, para producir ese ascenso del acromión, por un lado, rota, o sea, realiza una rotación en un eje anteroposterior, estamos. Por otro lado, se desplaza directamente hacia afuera y hacia arriba. Estamos en este movimiento que se da así. Inclusive, Teneca Pangi te menciona que cuando se da la abducción o la flexión glenumeral, la escápula agrega un cuarto movimiento que es en torno a un eje transversal, que es como, te explica que es como mirar un rascacielos. Estamos, entonces vos tenés la escápula así, mi mano sería escápula, y la escápula hace así. ¿Estamos? O sea, se va para atrás, la parte de arriba se va para atrás. Y a partir de ahí, todos esos movimientos son para justamente lograr elevar el acromión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el acromión se eleva, necesita que la clavícula también se eleve. Entonces, a partir de ahí empiezan a aparecer los movimientos de clavícula. A partir de ahí vamos a hablar de los movimientos de clavícula. A ver. La clavícula en sí, acá. En la esternoclavicular, se produce esto de aquí. En la esternoclavicular se produce esto de aquí. La esternoclavicular, básicamente la clavícula se va a elevar. Estamos en el interior de articulación, hay un rodamiento en sentido inferior. Hay un rodamiento en sentido inferior, o sea, rueda hacia abajo. Entonces allí se produce la elevación de la clavícula. Esa elevación de la clavícula, esa elevación de la clavícula tiene la particularidad de ser aproximadamente, esto por ahí depende incluso en qué parte lo leas, pero esta elevación en sí termina siendo de 30 grados. Esta elevación en sí termina siendo aproximadamente de 30 grados. Ahora, depende por ahí también dónde lo leas, porque en realidad lo que sucede es lo siguiente. Vos tenés la clavícula en esta postura, ¿no es cierto? La clavícula en realidad solo se eleva 15 grados. La clavícula al inicio solo se eleva 15 grados. En parte por eso y en parte porque si se eleva aún más, se luxa del acromio clavicular. O sea, vos tenés la elevación por un lado, supongamos que esta es la clavícula. La clavícula se eleva y si se separa más, se va a luxar en relación al acromio clavicular. O sea, se va a ir y el acromión queda acá abajo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Supongamos, esto es la clavícula con su elevación de 15 grados. ¿Estamos? Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? A partir de acá, la clavícula entonces realiza una rotación. La clavícula, al rotar, que sería una rotación de 45 grados, sería una rotación de 45 grados, lo que hace es elevarse aún más debido a la forma de su superficie articular, la forma de la clavícula. No sé si, supongamos que miremos desde abajo a la clavícula. Estamos una clavícula derecha. Vos tenés los 2 tercios mediales y el tercio lateral. ¿No es cierto? Serían los 2 tercios mediales
y esto sería el tercio lateral. ¿Estamos? Si vos buscas la superficie articular, si buscas la superficie articular de la clavícula, va a estar acá. ¿Estamos? La que es con el esternón. ¿Estamos acá? Entonces, fíjate, la clavícula, si fuera totalmente recta y rota, no va a pasar nada. Es como una virome. Si vos la haces girar, tipo la inclinás y la haces girar y es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? La clavícula tiene forma de citálica. No es recta. Supongamos que la clavícula acá fuera recta. Sería esto. Si la clavícula fuera recta, sería esto. Entonces, al producir esa rotación, al producir esa rotación, la clavícula, se eleva aún más. ¿Estamos? Porque con la rotación, la clavícula hace esto. Y queda su superficie articular aquí. Entonces se termina elevando aún más. La clavícula rotar lo que mejora es la altura. ¿Se entiende? Yo por lo general siempre utilizo intento dar como ejemplo con el brazo. Por ejemplo, vos colocás el brazo así, elevás y rotás y no pasa nada. Supongamos que la palma de la mano es lo que sería la superficie articular. Ahora, si vos flexionás un poquito el codo, desde arriba le vas a dar una concavidad, ¿no es cierto? Supongamos que esto es el tercio lateral, le das una concavidad. Ahora vos elevás y si rotás, fíjate cómo se eleva la mano. Está más como que llega más. Por eso es la forma de citálica. Por eso es la forma citálica. Consigue más amplitud en altura. Puede en la esternoclavicular, que eso se explica en base a lo que serían los movimientos, para que se me fue el nombre, los movimientos de rotación automática en las articulaciones biaxiales. Las articulaciones biaxiales tienen como característica que cuando se realizan dos movimientos se puede anexar un tercer movimiento que es el de rotación automática. Que en parte es lo mismo de, ¿cómo es? Paradoja de Cotman. El paradoja de Cotman es algo similar con el detalle que es una articulación triaxial. Cuando una triaxial se utiliza como biaxial, se producen estas rotaciones automáticas. ¿Estamos? Entonces, aquí la clavícula, al rotar, genera mucha más elevación. ¿Estamos? Aproximadamente alcanza unos 60 grados de elevación. ¿Estamos? Sí. La elevación y retropulsión. Porque se va también hacia atrás. ¿Estamos? Se está yendo hacia atrás la clavícula. Es un ligero movimiento de retropulsión. Aquí. Se va un poquito para atrás. Tipo, cuando vos le vas, se va para atrás. Salvo si hace flexión. Si hace flexión, se va para adelante. Aparece igual esa rotación, pero es para adelante. ¿Estamos? Eso hacia adelante. ¿Estamos? O sea, en flexión se produce antepulsión y en abducción se va ligeramente hacia atrás. Tiene que ver también con el ángulo. Tiene que ver con el ángulo que se da entre la escápula y la clavícula. Que yo lo tengo por acá. Bueno, lo tenía por ahí. O bueno, en el comprendí está, sí, sí, sí. Claro.
¿Estamos? De 60. 30 es de la clavícula y 30 es de la escápula. Así es. Eso es así. Vos tenés la clavícula por un lado, la escápula por el otro, ¿estamos? Y el centro del plano frontal. Vos tenés 30 grados de inclinación de la escápula y 30 de la clavícula, o bien si medís entre escápula y clavícula directamente, son 60 grados. Así es la medida. ¿Estamos? Bien. Sí, 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 sí. Era esto de, ¿te acordás cuando hoy hablábamos de la clavícula que estaba orientada en sentido anterior, medial e inferior? Y la escápula se lo referencia cuando se habla, por ejemplo, la cavidad glenoide. Se va hacia arriba, hacia afuera y hacia adelante. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿viste, ¿viste lo que pasa con esto? Vos tenés que ir hablando de algo y hay muchos conceptos anexos a esa información. No, por ejemplo, nosotros acá estamos hablando de lo que es ritmo japonumeral, ¿estamos? ¿Y por qué se alcanzan esos 90 grados? Básicamente estamos mencionando. Bueno, en parte es porque lo primero que dijimos, el húmero rota para impedir el choque con el acromion. Ahora, va a llegar un punto en el que ni rotando va a evitar el choque. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa ahí? El acromion se eleva. ¿Qué pasa o qué se tiene que dar para que el acromion se eleve? Por un lado, la clavícula debe ascender y debe rotar. ¿Estamos? Asciende aproximadamente unos 15 grados y a partir de allí empieza a rotar, ¿estamos? Empieza a rotar para poder elevarse unos, como mucho, 60 grados. Estamos como mucho, unos 60 grados. Ahora, esa rotación, entonces, para que ello se produzca, la clavícula necesita una rotación posterior. ¿Estamos? La clavícula está así y gira hacia atrás. Estamos de esa manera, la clavícula se eleva y el acromion también se eleva. Al elevarse el acromion, al elevarse la clavícula, el acromion puede elevarse. ¿Estamos? Entonces, nuevamente se retarda el impacto entre la cabeza del húmero y el acromion. Por otro lado, para que el acromion se eleve, también se tiene que desplazar la escápula. Y a partir de ahí vienen los movimientos de escápula. O sea, hasta acá estamos con lo de la clavícula, cómo gira y demás. Claro, claro, claro. Exactamente. Entonces, a partir de allí vienen los movimientos de la escápula. Estamos, que justamente los movimientos de la escápula van a derivar el movimiento de la cintura escapular. Estamos, que es esto que se explica aquí. Por un lado, la escápula tiene movimientos laterales, verticales y de rotación, que serían los de campanilla. ¿Estamos? Si hablamos específicamente de este movimiento de abducción, si hablamos del movimiento de abducción glenumeral, estamos, o de flexión, pasa casi lo mismo, solo que lo único que cambia es que la escápula se dirige más hacia adelante, o sea, se abre mucho más en flexión que en abducción. ¿Estamos? Los movimientos que se producen básicamente son el de abducción, de escápula, ¿estamos? El de abducción de escápula. Se observa un desplazamiento vertical, o sea, la escápula asciende, ¿estamos? La escápula asciende. Y por otro lado, una rotación externa, en donde el ángulo lateral, o bien la cavidad glenoidea, mira hacia arriba, o el ángulo inferior se fue hacia afuera. Entonces vos tenés tres movimientos particulares. La abducción de la escápula, el ascenso o desplazamiento vertical, y por otro lado la rotación. ¿Estamos? Y por otro lado la rotación, o sea, básicamente
es este movimiento de aquí. Acá, por ejemplo, la escápula se fue hacia arriba, se fue hacia afuera y justamente está rotando. Rota más y se va más adelante. Y se va un poquito más para adelante. O sea, tiene más lateralidad. ¿Estamos? Supongamos, en una abducción pasa desde acá hasta acá. En una flexión va a tener que ir un poquito más. Estamos, pero es mínimo. Claro, todo sí, todo junto. Estamos entonces, fíjate cómo terminamos entonces hablando de estos movimientos que se dan directamente en la escápula torácica. Estamos. ¿Se entiende? O sea, en la escápula torácica y en la, justamente también en la acromioclavicular. ¿Estamos? Y ahora, justamente lo que hablábamos a nivel de la escápula torácica, esos tres movimientos, y que incluso se observa una báscula en torno a un eje transversal. Es decir, cuando se producen estos movimientos de flexión y abducción glenumeral, estamos, para llegar a lo máximo, también debe existir una báscula en torno a un eje transversal. ¿Eso sabes dónde te lo explica? Mira, vamos a buscar el Kapanji y te voy a mostrar dónde te lo explica. Kapanji tomo miembros es tomo 1, tomo superior. A ver si me lo... Mira. Eso te lo explica acá. Movimientos de la cintura escapular o movimientos reales acá. Un movimiento basculante, espera que vamos a acercar un poquito esto. Ahí está. Fíjate, acá te lo explico. Un movimiento basculante en torno a un eje transversal que va de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. O sea que si vos tenés la escápula, supongamos que tenés la escápula así, es un eje que va de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante, pero porque la escápula es justamente, tiene esa forma. O sea, si vos mirás desde arriba, este justamente va a ser el eje. Estamos. Entonces, a partir de allí, en ese movimiento, bien, desplazando la punta del omóplato hacia adelante y hacia arriba, mientras que la porción superior del hueso se desplaza hacia atrás y hacia abajo. Estamos, movimiento que imita el de un hombre que se inclina hacia atrás para mirar la cima de un rascacielos. ¿Estamos? O sea, está así la escápula, la parte superior se va hacia atrás. Estamos, la parte superior se va hacia atrás y el ángulo inferior, estamos, el ángulo inferior se va hacia adelante y hacia arriba. Estamos, es hacer esto. Estamos, esto sería superior, esto sería inferior. Lo de inferior se va hacia adelante y hacia arriba y lo superior se va hacia atrás y hacia abajo. Estamos, este movimiento se agrega cuando se realiza la abducción o la flexión. ¿Estamos? Este es el eje, es un eje, es una línea imaginaria, digamos, que atraviesa de esa manera, de adentro hacia afuera y de atrás hacia adelante. Esa es la dirección. O sea, si lo queremos ver desde otro, para que se entienda, si queremos trazar ese eje, sería así.
Fíjate. Es un eje transversal así. ¿Estamos? De medial, oblicuo, de medial a lateral. ¿Estamos? Y de adelante hacia atrás. Y de atrás hacia adelante, decía. De atrás hacia adelante, decía. O sea, de posterior a anterior. Es oblicuo, así. Entonces, en torno a ese eje se producen los otros movimientos. ¿Estamos? O sea, no sé si... ¿Tenés huesos? Fíjate de última si después podés conseguir una escápula. ¿Estamos? Ponerle una virome oblicua, así como estás viendo acá. Estamos, tipo, trabajarle una virome en el medio así y vas a ver que la escápula se va a mover así en relación a la virome. Estamos. Entonces, la virome es el eje y los otros son los movimientos que explica. ¿Estamos? Entonces, fíjate todo el quilombo que hay que hacer para hablar de lo que sería ritmo escapulohumeral. Claro, eso es una báscula. A partir de ahí, el cuerpo realiza distintas básculas. El tema es, pasa lo siguiente en realidad. Todos los movimientos del cuerpo, todos, somos, desde el punto de vista físico, mecánico, son movimientos de rotación. ¿Estamos? O de deslizamientos. El cuerpo se mueve o rotando o deslizando. ¿Estamos? Ahora, en el cuerpo, nosotros le ponemos nombre y apellido a esos movimientos. Por ejemplo, lo que va en un plano sagital es flexión-extensión, lo que va en un plano frontal es abducción-aducción, y lo que va en un plano transversal son los de rotaciones propiamente dichos, o sea, son los movimientos de rotación real. A lo largo del cuerpo después hay estructuras que no realizan flexión-extensión. Por ejemplo, la cintura escapular. En general, si vos ves al conjunto de la cintura escapular, es antepulsión o retropulsión. ¿Estamos? Ahora, dependiendo qué parte de la cintura escapular mires, o hay un deslizamiento o hay una rotación. ¿Estamos? O por ejemplo la pelvis. La pelvis hace anteversión y retroversión. Bueno, y eso es una báscula, lo mismo que esto. Es una báscula, estamos en movimientos basculantes. Estamos, pero tienen otros nombres, o sea, se le va dando otros nombres. Eso es lo que por ahí ocurre y se presta a confusión. Claro, eso va así. Bien. Estamos hasta acá. Entonces, fíjate que para hablar de ritmo escapulohumeral, entonces tenés que ir hablando de distintas partes. Vamos, tenés que ir desglosando distintas informaciones. ¿Vamos? Y eso es solo para un movimiento. Eso sería justamente para un movimiento. ¿Estamos? Pero lo más importante es que tengas un orden. ¿Estamos? ¿Viste? Que hablamos de ritmo escapulohumeral. Bueno, para que se produzca esto, el acromión se tiene que elevar. Ahora, esa elevación del acromión necesita de la elevación de la clavícula y a su vez la elevación de la clavícula genera una rotación. ¿Estamos? Para que justamente no se luxe el acromio clavicular. Bien, etcétera, etcétera, etcétera. Termina esa parte. Ahora, el acromión al elevarse también eleva la escápula, produciendo todos estos movimientos que veíamos de lateralidad, de ascenso y de rotación externa. Incluso se agrega un movimiento basculante, ¿estamos? Un movimiento basculante en torno a un eje transversal. Todos esos movimientos están en relación a la articulación escápulo-torácica. ¿Estamos? Y todos básicamente se va dando a la par, o sea, no es que primero ocurre uno y después ocurre el otro, sino que van todos en conjunto. A medida que la escápula asciende, la clavícula se eleva. Cuanto más asciende la escápula, más va a empezar a rotar la clavícula. ¿Estamos? Y ahí rota justamente la acromio clavicular, evitando la luxación de dicha articulación. Y a medida que esto ocurre, el húmero se va elevando aún más. Y después de cierta altura, cuando ya el húmero no
ya le cuesta seguir elevándose, estamos, o sea, ya se empieza a complicar, el tronco empieza a extenderse. Si es flexión, el tronco empieza a extenderse. Estamos, si es abducción, el tronco ligeramente se empieza a inclinar. De esa manera, las articulaciones ganan amplitudes, vamos, la medición esta empieza a ganar amplitud hasta que el brazo llega a los 180 grados. Vamos, es muy importante que lo entiendas desde ese orden progresivo, vamos, de esa progresión de movimientos. Y sobre todo intentar explicarlo. Por eso, es muy importante que yo, por ahí, te digo cómo lo estudiaba yo. Yo agarraba una hojita y anotaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 números, ponele. Entonces, primero, describir tal cosa. Después, saltar y seguir con tal cosa. Y así hasta tener un total. Vamos a tener la progresión completa de toda la descripción. Pero fíjate, hasta acá no hablamos de factores musculares, ni de estabilidad, ni nada de eso que también hay que mencionar. O sea, nosotros, en cuanto a los ítems que yo te decía que por ahí medianamente hay que seguir, nos quedamos, o sea, nos movimos por todos lados, pero en realidad, fíjate que siempre estuvimos hablando de esto. Hicimos un paso articular y nos quedamos acá. Porque todavía no hablamos de qué músculo participa en tal movimiento y todas esas cosas, o cómo se estabiliza la articulación. Vamos, nosotros recién acabamos de hacer esto. Pero esto te da el gran pie para seguir con todo lo otro. Porque una vez que vos hablas de todos los movimientos y cómo se van produciendo, vienen, podés hablar tranquilamente, podés hablar tranquilamente de los factores de estabilización. A partir de ahí vas a ver cuáles ligamentos se tensan en tal amplitud, estamos en tal movimiento, cuáles son los músculos que realizan esos movimientos y cómo esos músculos participan también en la estabilización. Sobre todo, esto sobre todo en hombro, sobre todo en hombro, que es por ahí la parte en donde justamente se hace mucho hincapié en esto de la estabilidad muscular. Estamos en la glenumeral. Exactamente. En sentido de que existan tan pocos ligamentos, o que estos ligamentos sean laxos, es para generar mayor amplitud de movimiento. Eso es lo que pasa. Estamos ahora, la glenumeral justamente sacrifica estabilidad para tener mayor amplitud. Estamos, creo que se me cortó, ahí está. Estamos, o sea, sacrifica estabilidad para ganar movimiento. Ahora porque no está compartiendo la pantalla. Están dando re mal internet últimamente. La bronca. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, esto es lo que te decía yo el otro día de que hay que agarrarle la mano al orden sobre todo, porque uno cuando se sienta, si vos te pones a explicar en el orden del Kappanji, el Kappanji está medianamente en este orden, en el que yo te estoy explicando. Porque fíjate que te habla de todas las articulaciones, pero ¿qué es lo que pasa? En el medio de cada una de las descripciones te empieza a meter información más avanzada. ¿Estamos? Te empieza a adelantar información. Y después no te la vuelvo a mencionar. Y ahí es donde por lo general nos perdemos. Pero es lo más importante agarrar el orden. Agarrar el orden del mismo programa. Estamos a hablar de la articulación de las superficies articulares, a hablar de lo que sería los movimientos, eje, plano y movimientos, hablar de todas las amplitudes. ¿Estamos? Y después ya la estabilidad, por ejemplo. Fíjate lo que sería factores de coaptación. En glenumeral tenemos, por un lado, el tendón de la cabeza larga del bíceps. Estamos. Con toda su explicación anatómica del trayecto y demás. Y después cómo justamente genera la estabilidad. O sea, lo que hace es evitar que la cabeza del húmero se luxe hacia arriba. Estamos. Evita que la cabeza del húmero se luxe directamente hacia arriba, la empuja hacia abajo.
Después, los otros músculos que le dan estabilidad son justamente los del manguito rotador. ¿Estamos? Ahora, esa estabilidad se da justamente para que no se luxe la cabeza del húmero. Porque el deltoides, con su fuerza, puede hacer que la glenohumeral se luxe hacia arriba. Y el resto de los músculos lo que hacen es mantenerla unida a la cabeza del húmero en relación a la cabeza glenohumeral. ¿Estamos? Bueno, esa parte la vamos a hablar después con la parte física. ¿Estamos? Sí. Claro. Exactamente. Son los movimientos que se dan en base a lo que sería el ritmo escapulohumeral. O sea, cuando se produce el movimiento glenohumeral, vos tenés esos movimientos. Serían estos de aquí. Serían estos de aquí. El ascenso, la rotación externa, la báscula y el pivot en torno a un eje vertical. Estamos en torno a un eje vertical es así. ¿Estamos? Bien. Eso como para empezar. ¿Estamos? A partir de acá, la siguiente, vamos a hablar un poquito más de todo lo que serían los factores de estabilidad. Estamos con la parte física, un poquito de lo que es ángulo de tracción y todo eso. Ángulo de tracción, más o menos, ¿le entendés? Eso vamos a ver. La siguiente vamos a hablar de ángulo de tracción, sobre todo de la parte física. ¿Estamos? Y después vamos a ir viendo en relación a los músculos, cómo se va dando. ¿Estamos? Cómo se va dando en relación a lo que es glenohumeral, justamente. Y yo creo que eso, y ahí ya termina hombro, ¿viste? Porque una vez que hablamos de eso, se habla de la estabilidad, ya es, bueno, este músculo es flexor, este músculo es extensor, este participa acá, este participa allá. Por ejemplo, en la descripción de lo que sería la abducción, vos tenés el deltoides con el supraespinoso y todo el manguito rotador, etcétera, etcétera. Después tenés el trapecio con el serrato anterior, ¿estamos? Y ya por último, los erectores de la columna. Listo, por ejemplo, ahí termina en cuanto a abducción o flexión. ¿Estamos? Y así. Entonces, así. Y sí, eso vemos también la clase, la clase que viene. En cuanto a ligamentos, es muy importante que sepas de dónde a dónde va en cuanto a eh, cómo se ubican espacialmente. Por ejemplo, para te voy a mostrar. Hablando de glenohumeral. Hablando de glenohumeral. Para que esta aplicación anda cuando se le canta. Hablando de glenohumeral, la glenohumeral, la mayoría de sus ligamentos, sobre todo los intrínsecos, son anteriores. ¿Estamos? Entonces ahí tenés una gran referencia. Los ligamentos son anteriores, ¿estamos? Y se extienden casi todos en sentido transversal. Si bien el medio y el inferior son ligeramente oblicuos hacia abajo, ¿estamos? Se extienden todos en sentido transversal. Entonces, ¿qué es lo que me sirve a mí esto? Yo sé que si el húmero acá se abre y se coloca así, este se va a tensar al igual que este. Y este, como los puntos de inserción se aproximan, no. Entonces, ¿qué es lo que tenés que medir? Siempre en cuanto a ligamentos o en cuanto a músculo, porque pasa lo mismo, medí los puntos de inserción. Vos tenés que saber que si los puntos de inserción se aproximan, el ligamento se distiende. ¿Estamos? Y si los puntos de inserción se alejan, el ligamento se tensa. ¿Estamos? El ligamento al generar tensión justamente limita cierta amplitud. Por ejemplo, en este mismo caso, lo que sería en rotación interna y externa. En rotación
O sea, los ligamentos están así. Vos tenés, por un lado, vos tenés acá la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea. Y los ligamentos acá están así. Vienen así. Entonces, vos sabés que si el húmero gira, estamos hacia allá, esto que estaba acá se va a colocar aquí. Entonces el ligamento se va a tensar. En cambio, si esto gira en sentido inverso, esto se va a colocar acá. Entonces el ligamento se distiende. ¿Estamos? Y así tenés que ir mirando ligamento por ligamento en qué posiciones se van a ir tensando. ¿Estamos? Lo más importante es el punto de inserción. Cuando los puntos se alejan, el ligamento se distiende. Cuando los puntos se acercan, los ligamentos se tensan. ¿Estamos? A partir de ese concepto, después en la siguiente vamos a ir viendo qué pasa en la flexión, qué pasa en la extensión. Aunque el Capacit te va mostrando, te va diciendo. ¿Estamos? Entonces, lo más importante, como para que arranques a darle, para que le agarres la mano y el ritmo, es el orden. Dale mucha relevancia al orden de cómo explicar las cosas. Superficies articulares, los movimientos y después la parte muscular. ¿Estamos? Es como cuando se estudiaba anatomía en primer año, ¿viste? Vos primero tenés los huesos, después tenés la articulación y después los músculos. Acá es lo mismo. Huesos y articulaciones es lo primero, o sea, las superficies articulares, la articulación, cómo se mueve, etcétera, etcétera, y después los músculos. ¿Estamos? Y así es ir metiéndole ficha. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otro día? Ahora voy a buscar mi horario, pero ¿cómo son tus horarios esta semana? Sí, no, no. ¿Cómo es? ¿A la mañana? Si te parece, yo el único día libre esta semana, el único día libre, el único día que tengo ocupado a la mañana es el jueves. El único día que tengo ocupado. Después, cualquiera de los otros días podemos, no sé si, mirá, por ahí para mí me parece que es mejor. Si de acá ahora vos, por ejemplo, lees todo lo que hablamos más lo que sigue en cuanto al orden, y ahí le metemos otra. ¿Viste? Entonces vos me decís, no sé, por ejemplo, mañana o pasado, me decís, joa, estoy terminando de leer tal y tal y tal cosa, para el viernes estoy, o me decís mañana, el miércoles estoy. ¿Estamos? Entonces, tipo, es ir dándole día tras día, ¿viste? Tipo, en ese orden. ¿Estamos? Entonces, si vos tenés estudiado, yo vengo, te ajusto lo que falta, tipo, se va haciendo mucho más llevadero y es más productivo para vos también. Termina siendo más. Y pasa que, por ejemplo, hombro es largo, lo mismo cadera y rodilla, son articulaciones largas. Te puede llevar una semana o te puede llevar 2 semanas, pero después tenés codo, muñeca, tobillo, eh, articulaciones, bueno, purgar por ahí, ponerle que se pueda hacer un poquito largo, pero mano, pie, son cosas que no te suelen llevar mucho tiempo. ¿Entendés? Lo mismo después cuando veas tronco. Eh, Hay cosas, por ejemplo, caja torácica, no, o caja torácica, columna torácica, no te lleva mucho tiempo. Columna en general, sí, pero después tórax es cortito, la parte torácica es cortita. Sí, la cervical es un poco más complicada y las lumbares también tienen lo suyo. Pero, eh, o sea, no es lo mismo tener una semana para estudiar hombro que una semana para estudiar tobillo. Tobillo lo terminás en mucho menos tiempo. Flexión, extensión y chau. ¿Entendés? Hombro sí es mucho más complejo. Entonces, fíjate, o sea, eh, ¿cuánto queda? 1 mes y 10 días, básicamente. El 18 era, ¿no? Fíjate, son 5 semanas.
Ah, es de octubre. Tenés razón. No, yo estoy re perdido. No, entonces tenés 9 semanas, 10 semanas. Tenés tiempo como para. Sí, lo práctico es lo de menos. Lo práctico es lo de menos, porque en un día puedes practicar todo superior, en otro día puedes practicar todo inferior, y en otro día puedes practicar todo tronco. O sea, obviamente te explota la cabeza después, pero sí, la parte de práctica es mucho más llevadera. La parte de práctica es mucho más llevadera. No, 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 no. Con eso enseguida, enseguida te podés acomodar. Encima vos estás cursando TEF, o sea, TEF, química. Sí, son materias en las que necesitas constantemente la parte mecánica, digamos. Así que con eso, con la parte de práctica no te da mucho drama. Más adelante, nomás, más cerca del examen, ahí sí empezás a repasar algunas que otras cosas, pero aparte, si vos justamente entendés la parte de biomecánica, o sea, cómo se contrae tal músculo, qué acción tiene, cuál es su antagonista y todo eso, a la hora de realizar la maniobra es muy fácil, justamente. Vamos, Jai, nos vemos entonces. Eso. Sí, 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 eso después hablamos. Vamos, vamos. Nos vemos.